¿Por qué Salomón no pidió riquezas y se convirtió en el hombre más rico de la tierra? ¿Cuál es el verdadero secreto que atrajo el oro, el honor y la paz hacia su reino? Estas preguntas han resonado a través de los milenios, susurrando desde las páginas sagradas una verdad que el mundo moderno parece haber olvidado. En las silenciosas madrugadas de Gabaón, cuando las estrellas aún brillaban sobre el altar de sacrificios, un joven rey de apenas 20 años estaba a punto de pronunciar las palabras que cambiarían no solo su destino, sino el curso mismo de la historia. Salomón, hijo de David, se encontraba ante la presencia del Altísimo, y en ese momento sagrado, cuando podría haber pedido cualquier cosa bajo el cielo, eligió algo que desconcertó al mismo Dios. Esta no es una historia más sobre riqueza. Es el relato de cómo un corazón sincero, una mente sabia y un espíritu humilde pueden atraer la abundancia de maneras que desafían toda lógica humana. Es la revelación de principios eternos que trascienden las épocas, las culturas y las crisis económicas. Hoy, mientras navegas por las turbulentas aguas de la incertidumbre financiera, mientras buscas respuestas en libros de autoayuda y seminarios de éxito, existe un tesoro escondido en las páginas más antiguas de la humanidad. Un tesoro que no se oxida, que no se devalúa, que no depende de los mercados ni de las decisiones de los bancos centrales. Te invito a emprender conmigo este viaje espiritual de descubrimiento, a adentrarnos en los pasillos dorados del palacio más próspero que jamás existió, no para copiar sus métodos, sino para comprender sus principios. Porque la verdadera riqueza de Salomón no residía en sus 700 talentos de oro anuales, ni en sus 1.400 carros, ni en su flota comercial que navegaba hasta Ofir. Su verdadera riqueza era invisible a los ojos, pero más poderosa que todos los ejércitos de la tierra. Era un secreto tan simple que la mayoría lo pasa por alto, tan profundo que transforma la vida de quien lo comprende. Si estás listo para descubrir qué sabía Salomón, que los millonarios de hoy ignoran, si anhelas encontrar ese principio eterno que atrae la prosperidad genuina, entonces este mensaje ha llegado a ti en el momento perfecto. Porque no es casualidad que estés aquí, leyendo estas palabras. El mismo Dios que habló a Salomón en sueños tiene algo que decirte hoy. ¿Te atreves a escuchar? ¿Estás dispuesto a cambiar tu perspectiva sobre la riqueza, el éxito y la verdadera prosperidad? Entonces acompáñame en este descubrimiento que podría cambiar tu vida para siempre. No olvides suscribirte a nuestro canal, porque juntos exploraremos más secretos de la sabiduría antigua que pueden transformar tu presente. Comenta qué esperas descubrir en este viaje y comparte este mensaje con alguien que necesite conocer estos principios eternos. Tu vida está a punto de cambiar. El pedido que cambió todo. En Gabaón se le apareció Jehová a Salomón en sueños de noche, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Primera Reyes 3:5. En el silencio sagrado de aquella noche en Gabaón, cuando el humo del sacrificio aún se elevaba hacia los cielos estrellados, ocurrió algo que definiría el destino de generaciones enteras. El joven Salomón, con apenas 2 décadas de vida y el peso de un reino sobre sus hombros, se encontraba cara a cara con la oportunidad más extraordinaria que cualquier ser humano podría recibir. Dios mismo, el creador del universo, el que tiene en sus manos las riquezas de 1000 colinas, se presentó ante él con una oferta sin precedentes. Pide lo que quieras que yo te dé. Imagina por un momento la magnitud de esas palabras. No había límites, no había restricciones. El banco del cielo estaba abierto y Salomón tenía autorización ilimitada. ¿Qué habrías pedido tú? ¿Riquezas incomparables? ¿Poder para conquistar naciones? ¿Una vida larga y sin enfermedades? ¿Fama que perdurara por los siglos? La mayoría de nosotros tendríamos una lista preparada, llena de deseos personales y ambiciones terrenales. Pero Salomón, en un momento de profunda lucidez espiritual, pronunció palabras que resonarían por la eternidad. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? En esas palabras simples pero profundas se esconde el primer secreto de la verdadera prosperidad, la humildad que reconoce la necesidad de sabiduría. Salomón no pidió para sí mismo, sino para servir mejor. No buscó ventajas personales, sino capacidad para bendecir a otros. No se enfocó en recibir, sino en dar de manera más efectiva. La respuesta divina fue inmediata y reveladora. Por cuanto pediste esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero aquí viene la parte que cambia todo. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Comprendes la profundidad de esta revelación? Salomón recibió precisamente lo que no pidió, porque pidió lo correcto. Las riquezas llegaron como consecuencia natural de la sabiduría, no como objetivo principal. Esta es la diferencia fundamental entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de reino. El mundo enseña: busca primero las riquezas y quizás encuentres sabiduría en el camino. Salomón nos muestra: busca primero la sabiduría y las riquezas te encontrarán a ti. Esta inversión de prioridades no es solo un concepto espiritual abstracto, es un principio práctico que opera en todas las esferas de la vida. Cuando buscas primero la capacidad de servir, de añadir valor, de resolver problemas y de bendecir a otros, la abundancia material se convierte en un subproducto natural de tu crecimiento personal. Salomón entendió algo que escapa a muchos. La verdadera riqueza no se obtiene tomando sino dando. No se alcanza compitiendo, sino sirviendo. No se conquista manipulando, sino bendiciendo. En nuestros días, cuando la cultura grita que debemos perseguir el éxito a cualquier costo, la historia de Salomón nos susurra una verdad diferente. El éxito verdadero persigue a quienes se enfocan en ser dignos de él. La mente millonaria de Salomón. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios 18:15. La verdadera riqueza de Salomón no comenzó en sus arcas de oro, sino en los patrones de pensamiento que estableció desde joven. Su mente era como un imán invisible que atraía oportunidades, ideas brillantes y soluciones innovadoras. Pero, ¿cuál era el secreto de su forma de pensar? Mientras otros reyes se enfocaban en conquistar territorios, Salomón se enfocó en conquistar conocimiento. Mientras otros acumulaban tesoros materiales, él acumulaba tesoros de sabiduría. Su mente no era un recipiente pasivo, sino una fuerza activa que transformaba todo lo que tocaba. El primer principio de la mente millonaria de Salomón era la humildad intelectual. A pesar de haber recibido sabiduría sobrenatural, él continuó aprendiendo. El oído de los sabios busca la ciencia, escribió en Proverbios. Nunca se consideró suficientemente sabio como para dejar de crecer. Esta humildad intelectual se manifestaba en su capacidad de escuchar. Cuando las dos mujeres vinieron ante él disputando por un bebé, Salomón no se apresuró a dar una respuesta basada en su conocimiento previo. Escuchó profundamente, observó las emociones, analizó las motivaciones y luego aplicó una sabiduría que reveló la verdad de manera brillante. El segundo principio era su perspectiva de abundancia. Mientras otros veían recursos limitados y competencia feroz, Salomón veía oportunidades infinitas y colaboración estratégica. Estableció alianzas comerciales con Egipto, Fenicia y Arabia. No veía a otros reinos como amenazas, sino como socios potenciales. Su flota comercial navegaba hasta Ofir no para saquear, sino para comerciar. Sus caravanas cruzaban el desierto no para conquistar, sino para intercambiar. Entendió que la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte, no cuando se acapara. El tercer principio era su enfoque sistémico. Salomón no pensaba en términos de ganancias inmediatas, sino en términos de sistemas sostenibles.
Organizó su reino en 12 distritos administrativos, cada uno responsable de proveer alimentos para la corte durante un mes del año. Esta organización no solo garantizaba el suministro constante, sino que distribuía la carga económica de manera equitativa. Su programa de construcción no se limitó al templo y al palacio. Edificó ciudades, fortificó fronteras, desarrolló infraestructura comercial. Cada proyecto estaba conectado con los demás, creando una red de prosperidad que beneficiaba a todo el reino. El cuarto principio era su mentalidad de servicio. Cada decisión que tomaba Salomón tenía una pregunta central: ¿cómo esto beneficia a mi pueblo? Su riqueza personal crecía porque la riqueza nacional crecía. Su prosperidad era el reflejo de la prosperidad colectiva. Esta mentalidad de servicio atraía lo mejor de las personas. Los mejores arquitectos querían trabajar en sus proyectos. Los mejores comerciantes querían hacer negocios con él. Los mejores artesanos querían crear para su reino. La excelencia atrae excelencia, y Salomón lo sabía. El quinto principio era su visión a largo plazo. Mientras otros reyes planificaban para la próxima batalla, Salomón planificaba para las próximas generaciones. Sus decisiones de hoy estaban diseñadas para crear beneficios que se extenderían por décadas. El templo que construyó no era solo un edificio religioso, era una declaración de valores que daría identidad al pueblo durante siglos. Las alianzas que estableció no eran solo acuerdos comerciales temporales, eran relaciones que traerían paz y prosperidad por generaciones. Pero quizás el principio más poderoso de la mente millonaria de Salomón era su conexión con la fuente de toda sabiduría. Él sabía que su inteligencia era un regalo, no un logro personal. Esta conexión espiritual le daba acceso a perspectivas que trascendían el entendimiento humano normal. En nuestros días, cuando la información es abundante, pero la sabiduría es escasa, los principios mentales de Salomón son más relevantes que nunca. Su ejemplo nos enseña que la verdadera riqueza comienza en la mente, pero una mente conectada con propósitos eternos, enfocada en el servicio y comprometida con el crecimiento continuo. La pregunta no es si tienes lo que se necesita para ser próspero. La pregunta es si estás dispuesto a desarrollar la mentalidad que atrae la prosperidad de forma natural y sostenible. La verdadera definición de riqueza. Según la Biblia, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Proverbios 8:11. En los mercados de Jerusalén, mientras los mercaderes pesaban oro y plata, mientras las caravanas llegaban cargadas de especias y marfil, mientras el reino de Salomón se convertía en el centro comercial del mundo antiguo, el rey más rico de la historia estaba descubriendo algo que revolucionaría para siempre el concepto de prosperidad. La verdadera riqueza, según la revelación que Salomón recibió, no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de crear, influir y transformar. No se define por la cantidad de oro en tus arcas, sino por la calidad de sabiduría en tu corazón. Esta comprensión profunda se refleja en cada página de Proverbios, donde Salomón contrasta constantemente la riqueza material con la riqueza espiritual, no para despreciar la primera, sino para establecer la jerarquía correcta de valores. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, escribió Salomón. Aquí revela el primer componente de la verdadera riqueza, la paz interior. Un hombre puede tener millones en el banco y vivir atormentado por la ansiedad, el miedo y la inseguridad. Otro puede tener recursos modestos y disfrutar de una serenidad que ningún dinero puede comprar. Salomón experimentó ambos extremos. Tuvo riquezas incomparables, pero también conoció las noches de insomnio que vienen con las grandes responsabilidades. Entendió que la paz no era un lujo, sino un componente esencial de la verdadera prosperidad. El segundo componente era la sabiduría relacional. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones, observó el rey sabio. La capacidad de construir relaciones sólidas, de resolver conflictos con sabiduría
de inspirar lealtad y respeto, estas habilidades valen más que cualquier fortuna material. Cuando la reina de Saba visitó a Salomón, lo que más la impresionó no fueron sus riquezas, sino la felicidad y el orden que reinaba entre su gente. Los sirvientes trabajaban con alegría, los oficiales servían con honor, el reino funcionaba como una sinfonía perfecta. Esa armonía relacional era más valiosa que todos los tesoros del palacio. El tercer componente era el propósito trascendente. Salomón entendió que acumular riquezas sin propósito era como construir castillos en el aire. Su prosperidad tenía un objetivo: glorificar a Dios, bendecir a su pueblo y crear un legado de sabiduría para las generaciones futuras. Esta perspectiva transformó su relación con el dinero. No era su amo, sino su herramienta. No era su identidad, sino su instrumento. No era su seguridad, sino su responsabilidad. El cuarto componente era la generosidad estratégica. Salomón no solo daba limosnas, practicaba una generosidad que multiplicaba la riqueza en lugar de disminuirla. Sus regalos a otros reyes fortalecían alianzas comerciales. Sus inversiones en infraestructura beneficiaban a las generaciones futuras. Su apoyo a los artistas y artesanos creaba industrias enteras. Esta generosidad estratégica operaba bajo un principio que él mismo articuló: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El quinto componente era la integridad incondicional. Para Salomón, la riqueza obtenida a través de medios deshonestos no era riqueza verdadera, sino pobreza disfrazada. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos, aunque sea rico. Esta integridad no era solo una preferencia moral, era una estrategia práctica. La reputación de honestidad de Salomón atraía a los mejores socios comerciales. Su palabra tenía más valor que cualquier contrato escrito. Su integridad era su marca personal más poderosa. El sexto componente era la sabiduría para el tiempo. Salomón entendió que hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para invertir y tiempo para disfrutar, tiempo para trabajar y tiempo para descansar. Su famoso pasaje en Eclesiastés, sobre todo tiene su tiempo, no era solo poesía, era filosofía económica práctica. Sabía cuándo expandir su flota comercial y cuándo consolidar sus ganancias. Sabía cuándo formar nuevas alianzas y cuándo fortalecer las existentes. Su éxito no dependía solo de trabajar duro, sino de trabajar inteligentemente en el momento correcto. Finalmente, el séptimo componente era el contentamiento progresivo. Salomón experimentó la paradoja de estar satisfecho con lo que tenía mientras seguía creciendo hacia lo que podía llegar a ser. No era conformismo, era una base sólida desde la cual podía construir sin ansiedad. Esta definición bíblica de riqueza desafía todos los paradigmas modernos. No es acerca de tener más, sino de ser más. No es acerca de impresionar a otros, sino de influir positivamente en otros. No es acerca de seguridad personal, sino de generosidad estratégica. Cuando comprendemos esta definición, nuestra búsqueda de prosperidad se transforma completamente. Dejamos de perseguir dinero para empezar a atraer abundancia. Dejamos de competir desesperadamente para empezar a colaborar estratégicamente. Dejamos de temer la escasez para empezar a crear valor. Sabiduría, el imán invisible de la prosperidad. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Proverbios 3, 13, 14. En las cámaras del tesoro real, donde se almacenaban las riquezas de las naciones, había algo más valioso que todo el oro de Ofir y todas las piedras preciosas de Arabia. Era invisible al ojo natural, intangible al tacto humano, pero más poderoso que todos los ejércitos de la tierra. Era la sabiduría de Salomón y funcionaba como un imán que atraía prosperidad desde los confines del mundo conocido. Pero, ¿cómo funciona exactamente este imán invisible?
¿Por qué la sabiduría atrae riqueza de manera tan consistente y poderosa? La respuesta está en entender la naturaleza misma de la sabiduría y su relación con las leyes que gobiernan la prosperidad. La sabiduría, en la perspectiva bíblica, no es simplemente conocimiento acumulado o inteligencia natural. Es la capacidad divina de ver las cosas desde la perspectiva correcta, de entender las conexiones ocultas entre causa y efecto, de tomar decisiones que producen resultados óptimos tanto en el presente como en el futuro. Cuando Salomón demostró sabiduría en el juicio de las dos madres, no solo resolvió un conflicto legal, estableció su reputación como un líder justo y perspicaz. Esta reputación se extendió rápidamente por todas las naciones circundantes, atrayendo embajadores, comerciantes y reyes que querían hacer negocios con alguien en quien podían confiar. La sabiduría actúa como un imán de prosperidad porque crea valor donde antes no existía. Cuando Salomón organizó su reino en distritos administrativos eficientes, no solo mejoró la recaudación de impuestos, creó un sistema que aumentó la productividad de todo el reino. Los agricultores producían más porque había mejor organización. Los comerciantes prosperaban porque había más estabilidad. La riqueza se multiplicaba porque la sabiduría había creado las condiciones para que floreciera. El primer mecanismo de este imán invisible es la capacidad de la sabiduría para identificar oportunidades que otros no ven. Mientras los demás reyes se enfocaban en conquistas militares costosas, Salomón vio la oportunidad de crear riqueza a través del comercio pacífico. Su flota comercial no solo traía oro, traía nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas posibilidades. Estableció rutas comerciales que conectaban África con Asia, Europa con Arabia. No solo movía productos, movía conocimiento. No solo transportaba mercancías, transportaba innovación. Cada viaje de sus barcos multiplicaba las oportunidades de prosperidad para todo su reino. El segundo mecanismo es la capacidad de la sabiduría para resolver problemas complejos de manera simple y elegante. Cada problema resuelto se convierte en una oportunidad de crear valor. Cada conflicto mediado se transforma en una relación fortalecida. Cada desafío superado se convierte en una nueva competencia desarrollada. Cuando Hiram, rey de Tiro, necesitaba trigo para su pueblo, y Salomón necesitaba madera de cedro para el templo, la sabiduría vio una oportunidad donde otros habrían visto solo un problema logístico. El resultado fue una alianza que duró décadas y benefició a ambos reinos enormemente. El tercer mecanismo es la capacidad de la sabiduría para inspirar confianza y lealtad. Las personas exitosas quieren asociarse con personas sabias. Los talentos excepcionales se sienten atraídos hacia líderes que pueden apreciar y dirigir su potencial. La sabiduría crea un círculo virtuoso donde la excelencia atrae más excelencia. Los mejores arquitectos del mundo antiguo querían trabajar en los proyectos de Salomón. Los artesanos más hábiles competían por crear obras maestras para su palacio y templo. Esta concentración de talento no solo produjo obras extraordinarias, creó nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevos estándares de excelencia que elevaron todo el reino. El cuarto mecanismo es la capacidad de la sabiduría para tomar decisiones que benefician a largo plazo, no solo a corto plazo. Cada decisión sabia es una inversión que produce dividendos durante años o incluso décadas. Cada elección correcta abre puertas que permanecen abiertas para las generaciones futuras. Cuando Salomón decidió construir el templo con los mejores materiales disponibles, no estaba simplemente gastando recursos del reino. Estaba creando un símbolo de excelencia que atraería peregrinos, comerciantes y visitantes durante siglos. Estaba estableciendo a Jerusalén como un centro espiritual y cultural que generaría prosperidad por generaciones. El quinto mecanismo es la capacidad de la sabiduría para mantener el equilibrio entre todos los aspectos de la vida. Salomón entendió que la prosperidad sostenible requiere equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre la ambición y el contentamiento, entre el crecimiento personal y la responsabilidad social. Este equilibrio evita los extremos que destruyen la riqueza
Evita la avaricia que aliena a las personas. Evita la pereza que desperdicia oportunidades. Evita el orgullo que ciega ante los riesgos. Evita el miedo que paraliza ante las posibilidades. En nuestros días, cuando la información es abundante pero la sabiduría es escasa, cuando las oportunidades se multiplican pero la capacidad de discernir entre ellas disminuye, los principios del imán invisible de Salomón son más relevantes que nunca. La pregunta no es si quieres prosperidad. La pregunta es si estás dispuesto a desarrollar la sabiduría que la atrae de manera natural, sostenible y beneficiosa para todos los involucrados. La visión de reino y los secretos de la gestión de Salomón. Donde no hay visión, el pueblo se extravía, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Proverbios 29:18. En las alturas del palacio real, mientras contemplaba el valle de Cedrón donde pastores guiaban sus rebaños y donde caravanas cruzaban hacia tierras lejanas, Salomón desarrolló algo que revolucionaría para siempre la forma de entender el liderazgo y la administración. Una visión de reino que trascendía las fronteras tradicionales del poder y la riqueza. Esta visión no era simplemente un plan estratégico o una ambición personal. Era una comprensión profunda de cómo debería funcionar una sociedad próspera, justa y sostenible. Era un blueprint divino para crear abundancia que beneficiara no solo a los poderosos, sino a cada nivel de la sociedad. El primer secreto de la gestión de Salomón era la claridad de propósito. Mientras otros reyes definían su éxito por el territorio conquistado o los enemigos derrotados, Salomón definió su éxito por la prosperidad, la paz y la sabiduría de su reino. Esta claridad de propósito informaba cada decisión, desde las más grandes inversiones en infraestructura hasta los detalles más pequeños de la administración diaria. Su propósito no era personal, era trascendente. No buscaba gloria para sí mismo, sino gloria para el Dios que lo había elegido y bendición para el pueblo que le había sido confiado. Esta perspectiva transformó su trabajo de una carga en una misión, de una responsabilidad en un privilegio. El segundo secreto era la organización sistémica. Salomón entendió que la verdadera prosperidad no puede depender de la capacidad de una sola persona, sin importar cuán talentosa sea. Necesitaba sistemas que funcionaran eficientemente, incluso en su ausencia. Estructuras que multiplicaran su impacto en lugar de limitarlo. Dividió su reino en 12 distritos administrativos, cada uno responsable de proveer para la corte real durante un mes del año. Esta no era solo una medida administrativa, era una estrategia brillante que distribuía la carga económica, fomentaba la especialización regional y creaba una red de interdependencia que fortalecía la unidad nacional. Cada distrito desarrolló sus propias fortalezas económicas. Algunos se especializaron en agricultura, otros en ganadería, otros en artesanías. Esta especialización aumentó la eficiencia y la calidad, mientras que la interdependencia fomentó la cooperación y redujo la posibilidad de conflictos regionales. El tercer secreto era la delegación estratégica. Salomón no intentó controlar cada aspecto de su reino personalmente. Identificó a las personas más capaces para cada función y les dio autoridad real para ejecutar sus responsabilidades. Pero esta delegación no era abandono, era supervisión inteligente. Estableció sistemas de rendición de cuentas que permitían la autonomía mientras mantenían la responsabilidad. Sus oficiales tenían libertad para innovar dentro de parámetros claros. Esta combinación de libertad y responsabilidad atraía a los mejores talentos y maximizaba su contribución al reino. El cuarto secreto era la inversión en infraestructura. Mientras muchos reyes gastaban sus recursos en palacios lujosos y celebraciones extravagantes, Salomón invirtió sistemáticamente en proyectos que beneficiarían a largo plazo tanto a la economía como a la sociedad. Construyó ciudades fortificadas que protegían las rutas comerciales. Desarrolló puertos que facilitaban el comercio internacional. Estableció centros de almacenamiento que estabilizaban los precios de los alimentos. Cada proyecto estaba diseñado no solo para resolver problemas presentes,
sino para crear oportunidades futuras. El templo mismo era más que un edificio religioso. Era una declaración de valores, un centro de identidad nacional y una atracción que traía visitantes y comerciantes de todo el mundo conocido. La inversión inicial fue enorme, pero los dividendos se extendieron por siglos. El quinto secreto era la diplomacia comercial. Salomón entendió que en un mundo interconectado, la prosperidad de su reino dependía de relaciones positivas con otros reinos. Pero su diplomacia no era solo política, era comercial. Estableció alianzas que beneficiaban mutuamente a todos los involucrados. Su matrimonio con la hija del faraón no solo aseguró la paz con Egipto, abrió oportunidades comerciales que enriquecieron a ambos reinos. Sus acuerdos con Hiram de Tiro crearon una sociedad comercial que duró décadas. Esta diplomacia comercial operaba bajo el principio de abundancia compartida. Salomón no veía el comercio como un juego de suma cero, donde su ganancia debía ser la pérdida de otro. Veía el comercio como una oportunidad de crear valor que beneficiara a todos los participantes. El sexto secreto era la innovación continua. Aunque heredó un reino próspero de su padre David, Salomón no se conformó con mantener el status quo. Constantemente buscaba formas de mejorar, de crear, de innovar. Introdujo nuevas tecnologías en la construcción. Desarrolló nuevas rutas comerciales. Experimentó con nuevos cultivos y nuevas técnicas agrícolas. Estableció nuevas industrias y nuevos oficios. Su reino era un laboratorio de innovación donde las mejores ideas del mundo se combinaban para crear soluciones únicas. El séptimo secreto era la sostenibilidad generacional. Cada decisión que tomaba Salomón incluía la consideración de cómo afectaría a las generaciones futuras. No se trataba solo de maximizar las ganancias presentes, sino de crear fundamentos sólidos para la prosperidad futura. Sus inversiones en educación aseguraban que el reino tendría los talentos necesarios para continuar prosperando. Sus alianzas internacionales creaban relaciones que beneficiarían a sus sucesores. Sus sistemas administrativos establecían precedentes que podrían ser seguidos por las generaciones venideras. Esta perspectiva generacional transformó cada decisión presente en una inversión para el futuro. No era solo acerca de resolver problemas inmediatos, sino de crear capacidades duraderas. No era solo acerca de generar riqueza temporal, sino de establecer principios que continuarían generando prosperidad mucho después de que él partiera. El principio del diezmo y la economía del reino. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. En los registros más antiguos del reino de Salomón, escritos en pergaminos que han sobrevivido milenios, encontramos una práctica que desafía toda lógica económica moderna, pero que produjo resultados extraordinarios. El principio del diezmo como fundamento de la economía del reino. Este no era simplemente un impuesto religioso o una tradición cultural. Era el reconocimiento práctico de una ley espiritual que gobierna la prosperidad, la ley de la siembra y la cosecha aplicada a las finanzas. Salomón entendió que dar es la primera ley de recibir y que la generosidad sistemática crea ciclos de abundancia que benefician a toda la sociedad. El primer aspecto revolucionario del diezmo en el reino de Salomón era su naturaleza como reconocimiento de propiedad. Al apartar la 10ª parte de todos los ingresos del reino para fines sagrados, Salomón estaba declarando que todo lo que poseía era un regalo, no un derecho. Esta perspectiva transformó su relación con la riqueza de posesión a mayordomía. Esta mentalidad de mayordomía liberó a Salomón de la ansiedad que tortura a muchos ricos, el miedo a perder lo que tienen. Cuando reconoces que todo es un regalo confiado a tu cuidado, tu responsabilidad cambia de proteger a multiplicar, de acumular a administrar sabiamente. El segundo aspecto era la creación de un sistema de seguridad social divino. Los diezmos no desaparecían en el vacío.
Se utilizaban para sostener a los levitas que servían en el templo, para ayudar a las viudas y huérfanos, para asistir a los extranjeros y necesitados. Esto creaba una red de seguridad que permitía que toda la sociedad prosperara. Cuando las personas saben que hay un sistema que las protegerá en tiempos difíciles, están más dispuestas a tomar riesgos calculados, a emprender nuevos negocios, a innovar. La seguridad social divina creaba un ambiente de confianza que fomentaba el emprendimiento y la creatividad. El tercer aspecto era la atracción de la bendición sobrenatural. Salomón entendió que cuando honramos los principios divinos en nuestras finanzas, activamos leyes espirituales que trascienden las leyes naturales de la economía. No es magia, es la operación de principios eternos que conectan el mundo visible con el invisible. Las ventanas de los cielos que se abren cuando practicamos el diezmo no son solo metáforas poéticas. Representan oportunidades inesperadas, ideas brillantes que surgen de la nada, conexiones providenciales que aceleran nuestro progreso, protección sobrenatural de pérdidas y fracasos. En el reino de Salomón, estas bendiciones se manifestaron de maneras tangibles: lluvias a tiempo que aseguraban cosechas abundantes, protección de plagas y desastres naturales que devastaban otros reinos, sabiduría para tomar decisiones comerciales que parecían arriesgadas, pero resultaron extraordinariamente rentables. El cuarto aspecto era la multiplicación matemática que desafía la lógica. Desde una perspectiva puramente racional, dar el 10% debería dejar el 90% restante. Pero Salomón descubrió que el 90% con bendición produce más que el 100% sin ella. Esta multiplicación opera a través de varios mecanismos: mayor eficiencia en el uso de recursos, protección contra pérdidas inesperadas, oportunidades que surgen precisamente cuando más se necesitan, sabiduría para evitar inversiones equivocadas, favor divino que abre puertas que el dinero no puede abrir. El quinto aspecto era la creación de un ciclo virtuoso de prosperidad colectiva. Cuando toda una sociedad practica principios de generosidad sistemática, se crea un ambiente donde la abundancia circula constantemente. El dinero no se estanca en las manos de unos pocos, fluye continuamente, creando oportunidades para todos. En el reino de Salomón, este ciclo virtuoso se manifestaba en múltiples niveles. Los comerciantes prósperos podían pagar mejores salarios a sus empleados. Los empleados bien pagados tenían más dinero para comprar productos y servicios. La mayor demanda creaba más oportunidades comerciales. Las mayores oportunidades generaban más empleos. El ciclo se alimentaba a sí mismo. Las alianzas estratégicas y el poder de la colaboración mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4:9-10. En los pergaminos reales que documentan las alianzas comerciales de Salomón, encontramos un principio que revolucionó el concepto de competencia: la colaboración estratégica como fuente de prosperidad mutua. Mientras otros reyes veían el mundo como un juego de suma cero, donde su ganancia dependía de la pérdida de otros, Salomón descubrió el poder de crear valor conjunto. Su alianza más famosa fue con Hiram, rey de Tiro. Donde otros habrían visto una relación comercial simple, Salomón vio una oportunidad de crear una sociedad que multiplicaría las capacidades de ambos reinos. Tiro tenía los mejores marineros y artesanos del mundo. Israel tenía productos agrícolas y acceso a rutas terrestres hacia Asia y África. Esta alianza no fue solo un intercambio de madera por trigo, fue la creación de una flota comercial conjunta que dominó el Mediterráneo durante décadas. Fue el desarrollo de tecnologías de construcción que produjeron maravillas arquitectónicas. Fue el establecimiento de rutas comerciales que conectaron continentes. El primer principio de las alianzas estratégicas de Salomón era la complementariedad de fortalezas. No buscaba socios que fueran iguales a él, sino socios que fueran diferentes, pero compatibles. Cada alianza combinaba capacidades únicas para crear valor que ninguno de los participantes podría generar individualmente. Con Egipto, desarrolló alianzas que combinaban la estabilidad política de Israel con el poder militar de Egipto. Con los reinos árabes,
creó alianzas que combinaban su ubicación geográfica estratégica con su conocimiento de las rutas del desierto. Cada alianza era un puzzle donde las piezas se complementaban perfectamente. El segundo principio era la reciprocidad genuina. Las alianzas de Salomón no eran intentos de explotar a otros reinos, sino esfuerzos sinceros de crear beneficios mutuos. Esta reciprocidad genuina generaba confianza, y la confianza creaba estabilidad a largo plazo. Cuando otros reyes sabían que Salomón mantenía sus promesas y honraba sus compromisos, estaban dispuestos a hacer inversiones a largo plazo en la relación. Esta estabilidad permitía planificar proyectos ambiciosos que requerían años para completarse, pero que generaban beneficios durante décadas. El tercer principio era la innovación colaborativa. Cuando diferentes culturas, tecnologías y perspectivas se combinan, surge innovación que no habría sido posible individualmente. Los arquitectos fenicios, trabajando con artesanos israelitas, crearon estilos arquitectónicos únicos. Los marineros de Tiro, colaborando con comerciantes israelitas, desarrollaron rutas comerciales revolucionarias. Esta innovación colaborativa no era accidental, era intencional. Salomón creaba ambientes donde las mejores mentes de diferentes culturas podían trabajar juntas, intercambiar ideas y desarrollar soluciones que trascendían las limitaciones de cualquier tradición individual. El cuarto principio era la gestión inteligente de riesgos. Las alianzas estratégicas permitían distribuir riesgos entre múltiples participantes. Si una ruta comercial se volvía peligrosa, había alternativas. Si un producto no se vendía bien en un mercado, podía venderse en otro. Si un reino enfrentaba dificultades económicas, otros podían compensar. Esta distribución de riesgos no solo protegía contra pérdidas, también permitía tomar riesgos más grandes y potencialmente más rentables. Cuando el riesgo está distribuido, es posible ser más audaz en las inversiones y más ambicioso en los proyectos. El quinto principio era la expansión de mercados. Cada alianza abría nuevos mercados y nuevas oportunidades comerciales. Los productos israelitas podían venderse en mercados fenicios. Los productos fenicios tenían acceso a los mercados del interior a través de Israel. Los mercados se multiplicaban exponencialmente. Esta expansión de mercados creaba economías de escala que reducían costos y aumentaban ganancias. También creaba diversificación que protegía contra las fluctuaciones de cualquier mercado individual. El legado eterno de la sabiduría de Salomón. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Proverbios 14:8. Al final de este viaje, a través de los secretos de la riqueza de Salomón, llegamos a una comprensión que trasciende el tiempo y las culturas. La verdadera prosperidad no es un accidente, sino el resultado de aplicar principios eternos que operan independientemente de las circunstancias externas. Los secretos que hemos descubierto no son fórmulas mágicas o atajos al éxito. Son principios profundos que requieren transformación personal, compromiso a largo plazo y una perspectiva que va más allá del beneficio personal inmediato. El legado de Salomón nos enseña que la riqueza verdadera comienza en el corazón, se desarrolla en la mente, se manifiesta en las acciones y se multiplica a través de las relaciones. Es un proceso integral que toca cada aspecto de la vida humana. En nuestros días, cuando la tecnología cambia el mundo a velocidad vertiginosa, cuando los mercados financieros fluctúan dramáticamente, cuando las oportunidades y los riesgos se multiplican exponencialmente, los principios de Salomón son más relevantes que nunca. Porque mientras las herramientas cambian, los principios permanecen. Mientras las tecnologías evolucionan, la naturaleza humana continúa igual. Mientras los mercados se transforman, las leyes espirituales que gobiernan la prosperidad siguen operando con la misma precisión matemática. La pregunta no es si estos principios funcionan. La historia ha demostrado su efectividad durante 3 milenios. La pregunta es si estamos dispuestos a aplicarlos en nuestras vidas,
a transformar nuestras perspectivas, a alinear nuestras acciones con estas verdades eternas. El secreto de la riqueza de Salomón está ahora en tus manos, no como información académica, sino como sabiduría práctica que puede transformar tu destino financiero y tu legado generacional. La elección es tuya. Puedes continuar persiguiendo la prosperidad con los métodos del mundo, o puedes comenzar a atraerla con la sabiduría del reino. Puedes seguir compitiendo en un juego de suma cero, o puedes empezar a crear valor que beneficie a todos. El mismo Dios que habló a Salomón en sueños, continúa hablando hoy a quienes tienen oídos para escuchar y corazones dispuestos a obedecer. Su invitación sigue abierta. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a buscar primero? ¿Cómo vas a aplicar estos principios eternos en tu situación presente? El viaje hacia la verdadera prosperidad comienza con un solo paso: la decisión de buscar primero la sabiduría, confiando en que todo lo demás será añadido por la gracia del que prometió abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Tu momento de transformación ha llegado. Tu oportunidad de prosperidad genuina está aquí. Los secretos de la riqueza de Salomón son ahora tuyos. La pregunta final es: ¿qué harás con ellos? Tu transformación financiera comienza aquí. Si este mensaje ha tocado tu corazón y despertado en ti el deseo de conocer más secretos de la sabiduría bíblica para la prosperidad, no permitas que esta oportunidad pase de largo. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir los 7 principios de abundancia que los patriarcas bíblicos utilizaron para crear imperios generacionales, el secreto de José en Egipto, cómo transformar las crisis en las mayores oportunidades de tu vida, la estrategia financiera de Abraham, el método que convirtió a un nómada en el hombre más rico de su época, los tesoros ocultos de los proverbios, fórmulas prácticas para multiplicar tus ingresos con sabiduría divina. Comenta abajo: ¿cuál de los principios de Salomón te impactó más y cómo planeas aplicarlo en tu vida? Tu testimonio puede inspirar a miles de personas que, como tú, buscan la verdadera prosperidad. Comparte este video con esa persona especial en tu vida que necesita conocer estos principios eternos. Quizás seas el instrumento que Dios use para transformar su destino financiero. Recuerda, no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. El mismo Dios que prosperó a Salomón tiene un plan de abundancia para tu vida. Los secretos están revelados, los principios están claros, las herramientas están en tus manos. Tu momento de transformación es ahora. Tu temporada de prosperidad está comenzando. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos el siguiente secreto que cambiará tu vida para siempre. Que la sabiduría de Salomón y la bendición de Abraham sean sobre tu vida y tu familia.